El Ministerio La Palabra de Fe presenta su programa, Un Milagro en tu Vida, con el hermano Ángel Salvador Iscoa. Que Dios le bendiga. Gracias por permitirnos penetrar a la intimidad de su hogar. Sabemos que este es un programa de milagros, que Dios quiere a usted hacerle lo que usted quizá tiene meses, años, a saber cuánto tiempo está le pidiendo al Señor. Dios quiere darle en esta noche un regalo, un milagro, a través de su programa, Un Milagro en tu Vida. Yo te invito desde ya a que tomes tus teléfonos y nos llames, porque vamos a orar al final del programa por tu problema, por tu necesidad, por tu dolencia, por tu enfermedad, por tu angustia, por tu tristeza, por lo que sea. Porque recuerda, para Dios no hay nada imposible. Y es que la Biblia dice que yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal, para que reciba lo que usted está esperando. Hemos venido desarrollando una serie de programas relacionados con la sanidad interior, porque desafortunadamente, en medio del pueblo cristiano, en el pueblo de Dios, existen innumerables hermanos que aún conociendo a Dios, viven vidas miserables, no en lo material, no estamos hablando en ese término, sino vidas miserables porque no pueden tener paz, gozo, no pueden tener la prosperidad del alma que se necesita. Y es que cuando usted tiene herido ese corazón, cuando usted tiene contaminado su corazón, usted no está agradando a Dios. Usted tiene que sanarse ese corazón. Y es ahí donde nosotros recordemos los programas anteriores para que usted pueda encadenarse en esta noche. Decíamos al inicio de la serie, en el primer programa, que el ser humano está integrado por cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es la parte interior de nosotros, los seres humanos. De nosotros los cristianos es cuando tenemos a Cristo y evidenciamos esa vida de Cristo. En el alma, usted va a encontrar que ahí es la sede donde están reunidos los sentimientos, las emociones, los pensamientos. Y además de esto, en el alma usted también va a tener lo que es la voluntad. Y si usted su voluntad no ha sabido dominarla, no ha sabido controlarla, entonces va a tener una vida bastante difícil porque usted no podrá ni siquiera dormir en paz. La voluntad entonces es donde usted va a tomar las decisiones. La voluntad es suya para que decida si seguir a Cristo o no seguir a Cristo. No es la voluntad de Dios que usted sea salvo, es la voluntad suya. Porque nosotros presentamos el Evangelio de Jesús y es usted quien decide si lo sigue o no. Entonces en el alma están las decisiones que usted debe tomar. Es donde usted decide lo bueno o lo malo, qué debe hacer y qué no debe hacer. Y si usted tiene esas grandes dificultades que no ha sabido todavía dominar su voluntad, es porque hay algo que le está haciendo daño en su corazón. Y esa voluntad usted la puede eliminar, la puede combatir, primero rindiéndola. Usted tiene que aprender a tomar decisiones, tiene que aprender a quebrantar esos problemas que no le permiten a usted tomar decisiones. Es vaciar ese corazón de todo aquello que le aqueja para que usted sea libre y pueda asimismo decidir. En otros los programas vimos el tema de las emociones. Y es que las emociones afectan directa e indirectamente la conducta del ser humano. De ahí que hay una serie de conductas, de emociones que a usted le van a perjudicar. Hay emociones negativas y positivas. A veces usted no sabe por qué es enojado, por qué pelea, por qué llora, por qué es triste, etc. Hay 8 aspectos, 8 emociones negativas, que es la tristeza, la ira, la vergüenza, el dolor, el miedo, el celo, el odio y además la confusión. A veces usted está tan confundido que no sabe qué hacer, pero todo esto es producto de una vida desordenada, de una vida no entregada a Dios como debe ser.
y las emociones positivas, que son todo lo contrario, se circunscriben únicamente al amor y el gozo. Y es que aquella persona que tiene el corazón limpio, un corazón sano, una sanidad interior, va a ser siempre feliz. Y es que tiene el amor de Dios. Y la Biblia no dice que Dios siente amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor, sino que Dios mismo es amor. Y cuando usted tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón, y entonces viene la palabra de Dios, renueva su vida, y usted tiene amor y por lo tanto tiene gozo. ¿Y cómo usted puede vencer esas heridas emocionales en su corazón, que alguien le dijo algo o le hizo algo? Número 1, enfrentar la verdad. Número 2, desarrollar dominio propio. Recuerde que la Biblia dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Es decir, que usted aprenda a dominar su voluntad, a dominar sus emociones, y de esa manera usted podrá entonces, como un cuarto elemento, es hacer un compromiso con Dios. Pero piénselo antes de comprometerse, porque la misma Biblia dice, es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque si usted no cumple, eso ya se convierte en un pecado. También hay que dar prioridad a la intuición del Espíritu Santo, o sea, dar oportunidad al Espíritu de Dios que dé testimonio de lo que nosotros somos en el Espíritu de Dios. De ahí tratamos lo que era el resentimiento, ya en la cuarta parte de la sanidad interior. Y cuánto daño, cuántos hogares han sido destruidos, cuántas familias enteras han sido destruidas, instituciones han sido desmoronadas. ¿Por qué? Porque el resentimiento hace tanto daño, y eso también se encuentra dentro del corazón. Para hoy queremos ahondar en otros temas que también tiene usted que tomar muy en cuenta para completar una sanidad interior. Los resentimientos no vienen así nomás, vienen por el odio, por el rencor, por que son aborrecidos o rechazados por tantas cosas. Hoy queremos tratar entonces lo que es el odio y el rencor. El odio, también conocido como aborrecimiento, es una emoción bastante fuerte, caracterizada por una aversión o disgusto profundo contra alguien o contra alguna cosa. Es un sentimiento complejo que puede incluir, ¿de cuánto incluye el odio? Puede incluir ira, temor, disgusto, enemistad, rencor, desprecio, mala voluntad, juntos con el deseo de perjudicar, ya sea a objetos como también a la persona. Tal vez usted ha visto que hay momentos en donde alguien obtuvo un carro nuevo por bendición de Dios, y vino el vecino, alguien que le tiene mala voluntad a él, lo pasó y lo rayó. Ahí le hizo daño a un objeto. Otros que les quiebran los vidrios, les ponchan las llantas o pintan las casas. No estamos hablando, los mareros, de una reacción también de ellos, de manifestar lo que ellos sienten, el rechazo contra la sociedad. En la Biblia nosotros encontramos una serie de sinónimos, es decir, palabras relacionadas con el odio, el aborrecimiento. Y dentro de esas encontramos unos 16 sinónimos, es decir, palabras que tienen el mismo o parecido significado, que se parecen al odio, al desprecio y al rencor. Son los tres que vamos a tratar de estarlos mencionando en esta noche. El aborrecimiento o rencor al hermano o al prójimo causa distanciamiento, causa enemistades. Cuando hay aborrecimiento, cuando hay odio y rencor, las relaciones interpersonales se rompen aún dentro del hogar, dentro del matrimonio, dentro de la familia entera. Por lo mismo, la Biblia también distingue entre el asesinato accidental, porque es producto de odio, es producto de un corazón no sano. Distingue el asesinato accidental del malicioso o intencional. No son iguales. Probablemente alguien va por una carretera, va con en su vehículo, y alguien imprudentemente se le cruza, accidentalmente lo mató. Eso tiene un atenuante ante Dios,
¿Por qué? Porque no lo hizo en forma intencional. Sin embargo, aquel que planifica, que está premeditando este tipo de actitud de asesinato, de matar a alguien, ya sea con veneno, con arma blanca, como sea, ya esto es un pecado porque es producto del odio, del rencor, del resentimiento que tiene contra alguien. El rencor es uno de los pecados de Edom que colman la paciencia de Dios y por lo que Él no revoca su castigo. Es que es grande este pecado, pero con la salvedad que si usted en esta noche se arrepiente de corazón, no hay pecado alguno que Dios no pueda quitarle a usted. Fíjate lo que dice el libro de Amós, del profeta Amós, en el capítulo 1, verso 11, en relación para que veamos cómo el rencor se mantiene. Aquí en la Biblia lo expresa. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4, no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Como ven, aquí Dios reconoce que las personas somos rencorosas. Y como este texto bíblico nos habla de Edom, él no quiso humillarse ante Dios. Porque la Biblia es bien clara y precisa cuando nos referimos, por ejemplo, en 2 de Crónicas, en el capítulo 7, verso 14, cuando dice, si mi pueblo se humillare, invocare mi nombre, buscare mi rostro, ciertamente yo oiré desde los cielos, dice Jehová. Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, sanará su corazón. Eso es la actitud que usted debe de tomar si hay odio en su corazón, si hay rencores, si hay resentimientos, si usted aborrece o rechaza a alguien. Esos son pecados, porque todos estos términos son iguales, son parecidos con un significado de daño interior. A veces usted aborrece a alguien y ni siquiera sabe por qué. A veces rechaza a uno de sus hijos, porque tal vez este anda en drogas, en malos pasos. Usted, su corazón está dañado. Dios nos manda todo lo contrario, que amemos aún a nuestros propios enemigos, que amemos a nuestros hijos tal como son, que aceptemos a nuestra pareja, a nuestra esposa o a nuestro esposo tal como son. No tenemos por qué rechazarlos. Al que aborrecía a su mujer alegando falsas causas, debía recibir castigo y no podía abandonarla. El amor basado en cualquier tipo de obsesión puede convertirse en aborrecimiento. O sea, el amor no es obligado. El amor tiene que nacer del corazón y tiene que ser compartido. A menudo en las Escrituras el aborrecimiento es lo contrario del amor o un grado menor de amor. El aborrecimiento u odio es tan fuerte que se utiliza como analogía para expresar la actitud de Dios respecto a los pensamientos, los caminos pecaminosos y al carácter de los pecadores. Odio, ¿qué significará odio? Lo vamos a tomar odiar, un verbo. Odiar significa en este caso aborrecer, detestar, enemistar. Este verbo aparece, hablando de la Biblia, en muchas lenguas, por ejemplo el ugarítico, moabita, arameo, el arábigo. Pero también, si hablamos de la lengua hebrea, fíjese que usted 145 veces aparece este término que es sane, quiere decir, pero que traducido a nuestro español es odiar, aborrecer, detestar. Describe una emoción que va, fíjese bien, desde un odio intenso hasta la actitud menos fuerte de enemistarse. Y se usa para personas y cosas, incluyendo ideas, palabras y objetos inanimados. El sentido predominante del término de odiar se asocia, va muy ligado a lo que conocemos los celos.
Por eso los hermanos de José sintieron odio por el favoritismo que su padre le daba a él, pues él era un preferido de su padre. El odio creció cuando José le contaba sus sueños, que él miraba aquellas espigas que se rendían ante él, y era propiamente sus hermanos y todo el pueblo de Egipto también y sus alrededores. Sin duda, este término de odiar indica también emociones más profundas, como un profundo desprecio, un odio total. En el mismo libro de Génesis, nosotros vemos que los hermanos de José se confabulaban para matarle, y al menos lo que hicieron fue lograrse deshacer de él, porque tuvieron que meterlo en un pozo ahí en el desierto y que se muriera. Pero no, Dios ya tenía planes con él como los tiene con usted, y Dios lo sacó de ahí y lo puso como gobernador de Egipto. Esta idea se hace más intensa cuando la raíz se repite. O sea, estamos hablando de generaciones, y a veces si nuestros abuelos o nuestros padres tuvieron esos sentimientos, esos corazones sucios, no había sanidad interior, habían resentimientos, odios, deseos de venganza. Esto muchas veces también se hereda a los hijos. Por eso hay que cortar esa cadena de maldición. Por ejemplo, vemos un caso del suegro de Sansón cuando le dijo: pensé que la aborrecía del todo. Pensé. O sea, está hablando de algo que viene de mucho más atrás. Y aborreciendo, la aborrecía. A eso se refiere ese texto. Un uso de odiar indica el inicio de una emoción. Luego la odió. Ahí está comenzando ya esa actitud de odio. Un uso más frecuente del verbo odiar. Estamos dando una explicación para que usted vea la raíz. Si usted vive usted momentos de amargura, de aflicción, de tristeza, no hay nada que le alegre a usted. Eso es porque el corazón suyo no está sano. Hoy es la oportunidad en esta noche. Y un uso muy frecuente del verbo, a la vez que especial, es despreciado. También desestimado. ¿Cuántas veces se ha sentido usted hecho a un lado, despreciado? Tal vez porque no pertenece a una familia acomodada, o de nombre o de apellido. Ha sido despreciado porque los que lo rodean a usted se creen más que usted. ¿Cuándo también ha sido despreciado porque Dios le ha levantado y aquellos no tienen la altura que usted tiene? La Biblia dice: y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Este significado se encuentra en muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Isaac dice a Abimelech en su ejército: ¿por qué venís a mí vosotros que me habéis aborrecido y me habéis echado en medio de vosotros? Esta palabra puede referirse también a las relaciones conyugales mallogradas. El padre de una joven, por ejemplo, dirá a los ancianos: yo di a mi hija por mujer a este hombre, y él le tiene aversión. La verdad es que la matriz se presenta claramente, donde el verbo se encuentra en un sinónimo también para alinearse, ponerse de acuerdo con alguien en algo que no está muy bien, en manos de aquellos de los cuales uno se aleja. Hay casos en la antigüedad, y quizá ahora se den algunos que no son bíblicos ni son correctos, cuando hay dos esposas. Una tiene que ser la que realmente ama y la otra va a ser la aborrecida. En la Biblia encontramos el caso en Génesis 29:31, y dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada, era aborrecida, le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ahí hubo necesidad de que él tuviera a la otra mujer, a Lea, para tener su descendencia. También indica rechazado. Eso es como verbo. Como nombre o sustantivo, este aparece 17 veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si por odio lo empuja o arroja algo contra él intencionalmente, eso lo va a encontrar en el libro de Números.
odio y rencor. Pero ¿sabe usted? El propósito de estarle llevando este mensaje es que en relación a todos los anteriores que hemos hablado de voluntad, de espíritu, de alma, de emociones, de resentimientos, que hoy todavía hay elementos más dentro de su corazón que no le permiten a usted ser inmensamente feliz pudiéndolo ser. Basta con que saque de su corazón esos sentimientos que usted tiene, esas emociones y esos pensamientos, porque todo esto lo lleva a cometer actos que no son aprobados por Dios. Por eso hay tanto homicidio, tanto asesinato. Por estas situaciones de un corazón que no es limpio, los jóvenes no sienten amor y nace en ellos el odio. ¿Por qué? Porque los aborrecen por el rechazo de la sociedad, por el rechazo de sus padres. Hay odio y este odio se revierte hacia la sociedad con maldades, con daños. Casos en donde los hijos han matado a sus padres, los padres han matado a sus hijos, porque están contaminados de odio. Hay rencor y viene la venganza, y es donde Satanás actúa. Pero la Biblia dice que es más poderoso el que está en usted, que es Jesucristo, que el que está en el mundo. Hoy Dios le da la oportunidad para que usted se libere. Llame a nuestros teléfonos y vamos a orar por su problema, por su necesidad y por un corazón sano. Hoy usted, al finalizar este programa, será una persona nueva. Vamos a ir a una breve pausa, pero reflexione y llame porque queremos orar por usted para que sea libre. De la pluma de nuestro compatriota pastor Ángel Salvador Iscoa, escribe el libro Hacia un hogar feliz, en el cual brinda consejos valiosos, sugerencias y experiencias vividas como padre, hijo, pastor y consejero familiar, con el fin que cada hogar sea prosperado en todo sentido. El libro se divide en 15 capítulos en los cuales el escritor desarrolla diversos tópicos como la prosperidad toca tu puerta, la comunicación en la familia y padres de familia guiados por Dios, entre otros. El libro Un hogar feliz, escrito para padres e hijos, contiene pensamientos claros y precisos a la luz de la palabra de Dios, el cual traerá a través de la lectura orientación espiritual y profesional a muchas personas que no conocen el amor de Dios. A través de las páginas del libro, el autor explica que al viajar por la ruta del tiempo, en la historia nos encontramos que la sociedad ha experimentado cambios trascendentales impactantes en la humanidad. A través de las páginas de esta obra literaria, explica el autor que la familia y los hogares forman parte de este contexto, por lo que han sido afectados violentamente, tanto en su estructura interna como en su proyección hacia la sociedad misma. Recuerda el autor que es necesario volvernos a Dios y dejar que Él gobierne nuestras vidas, ya que la familia cristiana que centra su vida en el Dios Todopoderoso es una familia de éxito. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará. Camino hará donde no lo hay. Cenas Dios hará. Continuamos con tu programa Un Milagro en tu Vida. Estamos seguros que Dios tiene un milagro preparado para usted. No importa lo que usted desea, Dios se lo puede hacer, porque usted cree. Y la Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Usted y yo hemos creído. Entonces, vamos a orar juntos al final del programa y Dios le va a hacer el milagro que usted desea. Estamos tratando el tema del odio y el rencor con el propósito de que usted
tenga un corazón limpio, un corazón sano. ¿Sabe por qué? Primeramente, aquí en la tierra, sus bendiciones están limitadas. Dios solo va a bendecir a aquel que tenga un corazón limpio. Es más, la herencia del reino de Dios se da con un corazón limpio. Dice la Biblia en San Mateo capítulo 5, verso 8. Dichoso el hombre de corazón limpio, porque éste verá a Dios. ¿Te das cuenta? Y si te vas a Apocalipsis capítulo 3, verso 5, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir, el que venciere, que se mantiene en obediencia. Y si usted está en obediencia, entonces va a tener un corazón limpio, libre de pecado. Cuando habla de vestiduras blancas, quiere decir que usted es libre de pecado una vez más. Y solo así usted podrá ver el reino de Dios, estar junto a Jesús. En la consejería familiar y matrimonial que brindamos, nos damos cuenta cuánto daño hace un corazón herido. Y las heridas son producidas por las actitudes que nosotros tomamos contra nuestros semejantes. A veces decimos palabras que duelen, que hieren y quedan grabadas en ese corazón. A veces cometemos actos que son en contra de la voluntad de nuestros semejantes. Y esto nos lleva también al resentimiento, nos lleva a aborrecer, a rechazar y a enemistarse con alguien. La Biblia tiene una serie de textos. Yo voy a tomar algunos en esta noche para que veamos que la Biblia registra estos hechos. Y vamos a iniciar con Levíticos, capítulo 19, versos 17 y 18, donde se expresa con claridad el odio y el rencor, usando el término de aborrecer. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Hay tres palabras aquí que tenemos que tomar en cuenta, que no hay que aborrecer a nuestro hermano, a nuestro semejante, porque esto lo que hace es producir venganza. Y si hay venganza, por lo tanto, el rencor va a estar permanente. El antídoto, llamémoslo así, la sanidad para esto es el amor. Y es que hay que evitar el odio. En la misma Biblia encontramos en el libro de sabiduría de Salomón, en Proverbios 15, 17, este consejo que nos da. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Qué sabiduría tan tremenda. Mejor es comida de vegetales, frutas, que de paso es saludable, donde hay amor, que un buey, imagínense, engordado, porque estamos imaginando esa carnita muy sabrosa, donde hay odio, entonces no se disfruta. Y no hay que confundir el amor con el odio. A veces hay actitudes fuertes que se hacen con amor, no por odio. Dios mismo dice, al que Dios ama, disciplina y nos pone en orden con el rigor divino. Revisando las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, el verso 26-27, tenemos un ejemplo bien palpable de cómo se confunde fácilmente el amor con el odio y que no hay que confundirlo. Sin embargo, no quisiste subir, antes fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Ahí va la rebeldía. Y murmuraste de vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruir. Dios no sacó al pueblo de Israel para hacerles daño ni para destruirlo. No es cierto lo que expresaron los israelitas en el desierto. Él los sacó con el propósito de que fueran libres de la esclavitud. Pero esto lo dijeron ellos porque mientras eran esclavos de los egipcios,
Ellos, lógicamente, todos los días tenían su comida. ¿Qué calidad de comida? Solo ellos lo saben. No tenían libertad, trabajaban de sol a sol y a veces hasta por la noche. Eso es lo que ellos se habían acostumbrado. Esclavos eran. Dios los saca con el entendido que fueran a la tierra santa, a la tierra prometida. Pero como se volvieron rebeldes, no hicieron casos a Dios, comenzó Dios entonces a hacerle largo el trayecto, 40 años. Y es ahí donde recobra vida la palabra de Dios que encontramos en Deuteronomio capítulo 8, verso 2, cuando dice: y te acordarás por todo el camino que Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años por el desierto, para afligirte, para probar si había en tu corazón guardados mis mandamientos. Ese fue el propósito, pero ellos nunca entendieron el amor de Dios. Dios no quería que se perdieran y les alargó y les puso tantas cosas en el camino, y en medio de rebeldía este pueblo vivió bien, comía lo que quería, leche, miel, se aborrecían de ellos, y del cielo bajaba maná del cielo, dice la Biblia, que alimento que ni los padres conocían. Tantas cosas que Dios les hizo, pero les alargó para afligirlos y que a través de la aflicción se volvieran a Dios. Usted está en aflicción, usted está siendo sometido. Si usted conoce a Cristo, hoy libérese de esa aflicción, de ese temor, de esa angustia, sacándose de su corazón aquello que le hace daño. Todos podemos odiar y ser rencorosos. Y es que el rencor, mis queridos hermanos, hace mucho daño. Matrimonios se han destruido por orgullo y rencor, pudiendo a través de una consejería espiritual, a través de una consejería profesional, a través de un encuentro con Dios, pudiéndolo haber sanado. Veamos lo que encontramos en Primero de Reyes, capítulo 22, verso 8, hablando de que todos podemos odiar y ser rencorosos. El rey de Israel respondió a Josafat, que este era el rey de Judá: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco, ahí está otra vez el odio, porque nunca me profetizó bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo: no hable el rey así, porque sabía que no era correcto lo que estaba diciendo. Es que muchas veces cuando se nos acercan a nosotros los ministros de Dios, la gente quiere oír solo cosas buenas. Y cuando hay una profecía, aclaramos que está el don de la profecía, como el don de profeta, y no es cualquiera el que va a profetizar. Desafortunadamente en muchas iglesias todo el mundo profetiza y todo el mundo impone manos, y no es así. Y este hombre, pues este rey de Israel, otras veces le había profetizado Micaías y no le gustaba lo que le decía. Él quería oír solo cosas buenas. Desde ahí vino él que sintió eso en su corazón, odio contra él, y lo aborreció. El odio abarca todas las esferas sociales, desde aquel que anda descalzo, que no tiene dónde vivir o que anda en la calle, hasta el que tiene más dinero o tiene una posición social como gobernante o reinado o cualquier otra índole. Eso lo encontramos en el libro de Esther, capítulo 5, del verso 10 al 14, para que veamos que además la realeza misma, hablando de reyes, ¿verdad? Ahí encontramos que el odio también tiene cabida. Es más, influye en otras personas para tomar decisiones en contra de terceros. Dice: pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el rey le había engrandecido, y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Ahí está el odio. Y le dijo Zeres su mujer y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura
Y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entré alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. ¿Cómo influye la riqueza? Y vimos, él era un hombre rico, acomodado. Es más, solo a él lo había invitado la reina a un banquete. O sea, algo muy importante. Y aprovechó para que sus sentimientos de aborrecimiento, de rechazo, de odio que tenía contra Mardoqueo, expresárselos a la reina, quien actuó con una manera incorrecta, pero fue influenciado para matar a Mardoqueo. Lo ahorcaron. Entonces, el odio también penetra las altas sociedades. A veces los vemos reír cuando aparecen por la televisión, en los periódicos, y muchas veces la hipocresía, cómo se refleja en el rostro. Hay odio sin causa. A veces podemos odiar a una persona y no nos damos cuenta por qué. Pero estas son reacciones naturales, pero también una reacción suya, una voluntad suya, sacarse eso. Porque muchas veces tal vez hay una persona que nunca la había visto y le cae mal a usted, la está aborreciendo. ¿Y por qué? Usted no se da cuenta. Pero sí hay un Dios todopoderoso que le dice en esta noche, no aborrezcas a nadie. Y veamos un caso aquí en la Biblia de odio sin causa en el Salmo 69, verso 4. Porque muchas veces nos odian y no sabemos por qué. Odiamos a otro y no sabemos por qué. Ni cuenta nos damos. Yo he habido veces, recuerdo una ocasión que una hermana en la iglesia se levantó y me dice, hermano, pastor, me dice, quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Le digo yo. Y yo le sonreía, le abrazaba. Y un día, porque yo tenía mal concepto de usted y había pensado mal, ya me dijo algunas cosas. Pero ¿sabe qué? Lo que yo soy se lo debo a usted. Yo quiero que me perdone. Eso es lo que usted tiene que hacer en esta noche. El esposo perdone a su esposa. La esposa perdone a su esposo. Los hijos perdonen a sus padres. Padres, perdonen a sus hijos. Si en el trabajo usted ha tenido un altercado, algo que le molesta, perdone a esa persona. Veamos lo que dice entonces el Salmo 69:4, hablando del odio sin causa. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, o sea, que son miles. Se han hecho poderosos mis enemigos, lo que me destruye sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. O sea, ahí está la injusticia. A veces usted odia a alguien porque alguien le dijo, mira aquel, ¿cuánto se robó? O que hizo tal cosa y tal vez la persona es inocente. Busque de Dios, que es el único que le va a dar la verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Así como hay un odio casual, también hay un odio total y completo. Vea, a veces hay casos donde usted, un hijo de su vecino le hizo algo a usted y usted se la desquita con todos. Y hasta con la demás familia, los abuelos, tatarabuelos, quienes sean. ¿Se acuerda usted de esos casos en donde familias enteras se exterminaron por odio? Quizá alguien de los bisabuelos hizo algo, pero los otros, los padres, en la siguiente generación siguieron con esas venganzas, porque el odio produce venganza. A veces se han dado casos en donde una jovencita se enamora de un jovencito de otra familia, pero son familias enemistadas y no les permiten casarse. Imagínense ese amor. Un amor frustrado, todo a causa de corazones sucios, heridos. Pero hoy, libere su corazón. Un odio total en el Salmo 139, del verso 17 al 22. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me aborrezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Eso es lo que el rey David pensaba de todos aquellos. Como él llegó a enamorarse tanto del Señor, él no quería que los demás
hablaran en contra de Dios. Y Él nació. ¿Acaso tengo que odiarlos a todos? Y Dios nos enseña todo lo contrario, que amemos a nuestros enemigos. Yo amo a todas aquellas personas que no han conocido a Dios. Me duele que no le conozcan, pero hoy le presento el Evangelio de Jesús para que usted busque de Jesús. El antídoto es el amor. Lo que cura el odio es el amor. En el libro de Proverbios, capítulo 10, verso 12, encontramos: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Y es que el odio solo nos va a encaminar a los pleitos, nos va a las contiendas, a la venganza, porque hay rencores dentro del corazón. Mientras que el amor más bien cubre y sana toda herida. Hay que amar a los enemigos. La Biblia lo dice en Mateo capítulo 5, versos 43 y 44. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, os persiguen. No permita que cualquier daño que le hayan hecho a usted penetre a su corazón y se quede ahí para siempre. Si le han aborrecido, si le han rechazado, si han hablado de usted, ya la Biblia le dice: y seréis aborrecidos de todos a causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, siempre y cuando hagas lo que dice la palabra de Dios. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que te maldicen, haced bien a aquellos que te desprecian y aborrecen, orad a aquellos que te insultan, te ultrajan o te persiguen. Los malos aborrecen la luz. Juan 3:20 lo refleja de la siguiente manera: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Las causas del odio. Y es que el mundo os aborrecerá, dice la Biblia. En San Juan 15, 18 al 24, leemos en relación a las causas del odio: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la palabra. Mas todo esto harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrecerá. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mi Padre y a mí. En términos sencillos, todo el que sigue a Cristo está expuesto a ser aborrecido. Y si aborrece a Jesús, aborrece a Dios Padre. Y si le está aborreciendo a usted, entonces está aborreciendo directamente a Dios. El odio es vivir en un mundo de tinieblas. No hay luz, no hay claridad. En la primera epístola de San Juan, capítulo 2, verso 9 al 11, dice la palabra de Dios: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si usted tiene odio en su corazón, usted va a tener oscuridad en sus pensamientos, en sus visiones hacia dónde va, y no podrá ver la claridad o la luz con que miramos a aquellos que tenemos un corazón sano, una sanidad interior, un corazón limpio. El que odia es un homicida, mata. La Biblia lo dice en la primera carta de San Juan, capítulo 3, verso 15.
Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. O sea, heredad, la vida eterna. El homicida no lo puede heredar. El amor a Dios y al prójimo es lo que nosotros necesitamos para ser totalmente liberados. En San Juan 1, en el primera carta de Juan otra vez, 4, 20 y 21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Queremos recordarle aquí algunas formas que ya las expresamos en uno de los programas anteriores, cómo vencer el resentimiento, el odio, el rencor, es decir, cómo tener una sanidad interior, un corazón limpio. Primero, exprese los sentimientos negativos en vez de enterrarlos y suprimirlos. Toda aquella amargura, todo aquello que usted tiene, aquellos rencores, expréselos. Número 2, acepte la responsabilidad de sus sentimientos negativos y rencorosos. Es decir, acepte que usted tiene esos sentimientos y ahí comience a pensar cómo liberarse. Tercero, confiese su pecado reaccionario, si fuera posible, en 3 niveles distintos. Confiese su pecado. Primero, al Señor. Hable con Él. Dígale al Señor que usted tiene odio, resentimientos y cualquier otra cosa que le afecta para Él. También en un segundo nivel, confiéselo a un compañero suyo, un hermano suyo de oración con quien usted tiene confianza. Y en tercer nivel, si es necesario y es posible, usted pídale perdón a la persona por la cual siente ese sentimiento de odio. Y es que para que usted reciba bendición, fíjese lo que dice Marcos 11, 25 y 26. Es cuando dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Si usted no perdona, Dios no lo va a perdonar. Ahora, una cuarta recomendación para tener corazón limpio: pregúntese a sí mismo si desea en realidad ser sanado de su daño emocional, porque si usted no lo desea, jamás va a ser libre. Número 5, decida por la fe perdonar a aquellos que le han herido. Usted tiene que aprender a perdonar. Cristo nos da el ejemplo. Estando en la cruz dijo: perdónalos porque no saben lo que haces. Número 6, decida por fe extender a los culpables el amor redentor de Cristo. Háblele de Dios. Demuéstrele a aquellos que a usted lo detestaban, lo odiaban, perdón, pero al mismo tiempo háblele del amor de Dios, que eso lo va a ministrar a usted. Número 7, decida perdonarse a sí mismo y aceptar el perdón de Dios por sus pecados. Número 8, por último, rechace toda intromisión de Satanás en su vida que haya podido ser causada por abuso o el opresor. Vamos a darle lectura a las peticiones de nuestros hermanos, porque hoy Dios le va a hacer ese milagro. De Diana de González de la Rosa pide porque oremos por su familia, adulterio de su esposo. Erlinda Ávila de las López Contreras, por deudas, por finanzas. Gladys Carías de las Agastume, por la familia Carías, Ramírez, Cepeda Carías Berríos. Pide oración Erlinda Rosibel de la Cantarero López, por familia, negocios y deudas. Laura Sandoval de las Mercedes, por matrimonio, por salud, por familia. Manuel Fino de Calpules, por trabajo. Rosa Montes desde San Pedro Sula nos está pidiendo que oremos por su situación económica, por la venta de un terreno. Norma Rodríguez de las Torres, felicidad por el programa, gracias hermana, que Dios me la bendiga. Y que oremos por su negocio. Tenemos a Ivonne García de La Joya, sanidad. Francisca Funes de la 21 de octubre, por sanidad, de Mario Pavón. También tenemos Esmeralda Leiva de Bellavista, vida espiritual por su mamá, por protección y para que Dios fluya en ella. Jessica Mondragón de los Profesores, por sanidad, por salud, por la familia.
de Rita María de Residencial Honduras, vida espiritual por trabajo. Alba de la colonia Alba Lanza, de la colonia La Haya, vida espiritual por su hogar. Cristian Ortiz de El Atillo, por sanidad. Edgardo Carías de la Villanueva, matrimonio, hogar. Teresa Izaguirre, Prados Universitarios, quiere oración por sanidad, por su vida espiritual, por salud. Anónimo, desde el Pedregal, por liberación, por trabajo. Leonor Flores, de Las Casitas, por su esposo, por su negocio. Aide Rosalina Flores, San José de la Peña, vida espiritual, matrimonio. Y luego tenemos a Blanca Osorto, que nos está pidiendo desde la colonia Venezuela por sanidad. Hermanos, vamos a orar. Únase usted a esta oración. La Biblia dice que todo lo que pidamos en oración creyendo, lo recibiréis. Además dice la Biblia, si dos de vosotros se ponen de acuerdo y le piden al Padre en mi nombre, lo que le pida le será dado. Usted y yo somos dos, y todos los que le acompañan, y más todos nuestros hermanos que nos están escuchando a nivel nacional en Honduras. Unámonos, porque la unidad en espíritu también nos va a llevar a bendecirnos a nosotros mismos, porque hemos creído en ese Dios. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Dios quiere en esta noche responder a tus peticiones. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, ahora mismo, mi Señor, en unidad con mis hermanos, aquí en el estudio, Dios mío, pedimos a ti que bendigas a todas estas personas que han confiado en ti, mi Señor. Elevo como siervo tuyo, Señor, estas peticiones, confiando en que tú les has de hacer un milagro en sus vidas. Creemos firmemente, Señor, en tu poder, en tu soberanía, mi Señor. Proclamamos que los enfermos son sanos y que ahora mismo están siendo levantados por Cristo Jesús, que murió en la cruz y que por sus llagas hemos sido sanados. Al que no tiene trabajo, Señor, provéeselo para que sea gloria tuya, Señor, cuando dé testimonio. A los que tienen problemas en sus negocios, en sus finanzas, Padre, sanéelas conforme la fe de mis hermanos y conforme tu santa y perfecta voluntad. Dios, aquellos que no están en tus caminos, llévalos a tus caminos. A los que se han apartado, Dios mío, de tus huellas y que andan en adulterio, Dios mío, los reprendemos aquello que le ha llevado a esa actitud. Pero a ellos les perdonamos en el nombre de Jesús y pedimos a ti, oh Dios, que toque su corazón para que se arrepienta, se humille a ti, Dios, y que te busque. Sana, Señor, esos corazones heridos, esos corazones contaminados, Padre. Sánalos, sánalos. Queremos corazones limpios que agraden a ti. Dios, todas estas peticiones son presentadas a ti en un acto de fe, porque tu palabra dice que al que cree, todo le es posible. Hemos creído, Señor. Como pastor de tu iglesia, Señor, bendigo a mis hermanos y gracias porque yo sé que tú les has de hacer el milagro. Mis queridos hermanos y amigos, este es un milagro que estemos aquí, como tu programa también es un milagro, porque Dios lleva esos milagros a través de Enlace Honduras, Canal 57. Queremos felicitar a aquellos hermanos y bendecirles porque apoyan su programa con sus ofrendas. La Biblia dice que si usted da un vaso con agua, usted recibirá recompensa. Que si usted siembra, usted cosecha. Y aquellos que están sembrando en este programa un milagro en tu vida, Dios les está dando más abundantemente de lo que piensan o esperan. Porque así lo dice Efesios 3:20, que Él da más abundantemente. Mis queridos hermanos, yo les agradezco en el nombre de Jesús el que usted sea un sembrador en este programa, y yo sé, como me han dado testimonios, muchos de los que me ayudan a sostenerlo. Hay que sostener este programa y solo usted lo puede hacer posible para que sigamos bendiciendo, usted y yo, a miles y miles y miles de hermanos en todo Honduras.
recuerde que la bendición viene de Dios, la prosperidad viene de Dios, la paz viene de Dios, y usted es una persona que ha recibido y seguirá recibiendo bendiciones de Dios por apoyar este programa. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, y hasta la próxima. De la pluma de nuestro compatriota Pastor Ángel Salvador Iscoa, escribe el libro Hacia un hogar feliz, en el cual brinda consejos valiosos, sugerencias y experiencias vividas como padre, hijo, pastor y consejero familiar, con el fin que cada hogar sea prosperado en todo sentido. El libro se divide en 15 capítulos en los cuales el escritor desarrolla diversos tópicos como la prosperidad toca tu puerta, la comunicación en la familia y padres de familia guiados por Dios, entre otros. El libro Un hogar feliz, escrito para padres e hijos, contiene pensamientos claros y precisos a la luz de la palabra de Dios, el cual traerá a través de la lectura orientación espiritual y profesional a muchas personas que no conocen el amor de Dios. A través de las páginas del libro, el autor explica que al viajar por la ruta del tiempo, en la historia nos encontramos que la sociedad ha experimentado cambios trascendentales impactantes en la humanidad. A través de las páginas de esta obra literaria, explica el autor que la familia y los hogares forman parte de este contexto, por lo que han sido afectados violentamente, tanto en su estructura interna como en su proyección hacia la sociedad misma. Recuerda el autor que es necesario volvernos a Dios y dejar que Él gobierne nuestras vidas, ya que la familia cristiana que centra su vida en el Dios Todopoderoso es una familia donde piensas que no hay.